Saludos, shalom, queridos hermanos y amigos. Como siempre, estamos aquí para un estudio de la palabra de Todopoderoso. Espero que hayan visto los que me están escuchando y viendo hoy en YouTube, que hayan visto la primera parte de esta serie que hablábamos, ¿verdad? Estábamos exponiendo un documento ahí que algunos esgrimen como tratando de refutar el Génesis, un documento que se llama Enuma Elish. Enuma Elish es un documento totalmente pagano que trata de la creación de los dioses. Nada que ver con el Génesis, y espero que lo hayan visto y que se percaten de gran diferencia, de la inmensa diferencia que existe entre Enuma Elish y el Génesis, escrito por Moshe, ¿verdad? O Moisés. Pues vamos ahora, y ya tocamos el capítulo uno en dos partes, A y B. Y hoy quizá podamos hacer el capítulo 2 en una sola parte y si no, pues lo dividimos en dos también. Alright, vamos a poner el documento a la vista. Siempre me gusta que las personas no, me ayuden o sea, más bien se ayuden ellos mismos en términos de ver el documento, ¿verdad? Para que vayan leyendo conmigo lo que vamos explicando, o sea, los textos que vamos explicando. Capítulo 2, Bereshit, Génesis. Este es un documento interlineal que he preparado para ustedes. Capítulo 2. He tratado en estas transliteraciones, acá, he tratado de hacerlo bien sencillo, porque hay otra manera de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, duplicando las letras que tienen un punto dentro, eso no lo hago aquí porque eso hace un poquito más complicado de leer. Y para beneficio de los que saben, de los que no saben hebreo, porque los que saben hebreo no necesitan siquiera la transliteración, pero para beneficio de los que no saben hebreo, he tratado de hacer la transliteración lo más sencillita posible, sin complicaciones. Y la traducción, pues siempre va a ser literal, palabra por palabra. Por eso a veces no concuerda con las traducciones tradicionales de la Biblia, porque esta es una traducción literal, palabra por palabra. Y aquí empieza, capítulo 2 de Bereshit o Génesis, verso 1. Wehulu Hashamayim Wehaaretz Wehol Sebaam, y fueron completados los cielos y la tierra y toda su hueste. Yo prefiero la palabra hueste a la palabra ejército, aunque ambas son correctas. Se puede traducir también y todo su ejército, porque se refiere a las estrellas y a todos los cuerpos celestes, pero me gusta más la palabra oeste en este contexto. ¿Ok? Entonces, ahí no hay nada especial que comentar. Vamos a pasar al verso 2. Waihal Elohim bayom hashevi'i melachto asher asa wayishbot bayom hashevi'i mikol melachto asher asa. Y completó el poderoso para el día séptimo su obra que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Ok, ya aquí hay que comentar algo, porque literalmente en hebreo dice, y completó el poderoso, que es Elohim, la traducción de Elohim, en el día séptimo su obra que había hecho. Pero entonces algunas personas han malinterpretado que como dice ahí que terminó, completó en el día séptimo su obra, entienden que en el día séptimo creó algo, porque dice que en el séptimo día fue que terminó la obra. Entonces algunos, para evadir ese malentendido, dicen, no, lo que pasa es que en ese día él creó el Shabbat. Pero en realidad eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Él no creó el Shabbat. El Shabbat vino como consecuencia de las funciones del sol y la luna, que ya se explicó en el capítulo uno, ¿verdad? Ok, entonces la otra explicación es la que hemos puesto acá, que completó el poderoso para el séptimo día su obra que había hecho. Eso quiere decir, cuando llegó el séptimo día, ya él había terminado su obra. ¿Eh? Eso es lo que se indica con esa palabra, esa forma de decirlo. Para el séptimo día ya él había hecho todo. Para el séptimo día él había completado su obra. Eso es la manera que hemos traducido aquí. Ahora, si usted va
al Tanaj, más bien la Torá de los, válgame, se me escapa ahora la palabra, el Tanaj de los, bueno, ustedes lo averiguarán después. Hay otro Tanaj que no es el judío, que dice, traduce diferente, ¿ok? Que traduce, y completó el poderoso en el día sexto su obra que había hecho, ¿ok? El día sexto. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido porque eso es exactamente lo que dice. Es el Tanaj samaritano, hermano, perdónenme. La Torá, el documento, todo el documento de la Torá, ¿verdad? Los 5 libros de Moshe están escritos en hebreo y samaritano y hechos por los samaritanos y tiene algunas diferencias con el texto de los judíos tradicionales, ¿verdad? Lo que llaman el texto masorético. El texto masorético aquí dice así que completó el poderoso en el séptimo día o para el séptimo día este, su obra. El Tanaj que acabo de mencionar dice para el sexto día. Entonces, aunque hay en la discusión de cuál es el más genuino, el más correcto, bueno, pues eso está sujeto a discusión, pero hace más sentido el samaritano, hace más sentido. Él terminó y completó su obra en el sexto día. En el séptimo lo que hizo fue descansar o cesar, ¿ok? Así que es bueno que sepan ese detallito. Vamos al verso 3. Vayvarech Elohim et Yom HaShevi'i Waikadesh Oto, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא Elohim לעשות. Y bendijo el poderoso al día séptimo, y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado el poderoso al hacer. O sea, es una traducción literal. No es buen español, pero es buen hebreo, así que está en hebreo. Ok, entonces este verso confirma lo que acabo de decir, que la mejor traducción es lo que explicamos, ¿no? De la Torá samaritana, que él terminó en el sexto día, porque en el séptimo día, aquí lo dice, ¿verdad? Cesó, dejó, descansó. Él no se cansó, por lo tanto, aunque se traduce descansó o reposó, pues hay que entender que no era que estaba cansado. En realidad, la palabra hebrea significa cesar. La palabra Shabbat en hebreo que se traduce como, usualmente como descansar, ¿verdad? Día de descanso, Shabbat, pero en realidad significa día de cesación, el día de cesar de trabajar, porque en el séptimo día lo que hizo Yahweh Elohim fue cesar de crear, y por eso entonces se expresa de esta manera. Verso 4. El Toledot Hashamayim, pues Haaretz, Behibaram, Beyom Asot, Yahweh Elohim, Eretz, Shamayim. Estas son las generaciones, esa es la palabra Toledot, generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día que hizo Yahweh, tierra y cielos. Aquí lo curioso es, lo interesante es que aquí se menciona el nombre de Yahweh por primera vez en Bereshit, en el Génesis, en la Torá en general. La primera vez que se menciona el nombre de Yahweh, este, es aquí, en este verso de Génesis 2. Ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa es que recuerden que el que escribe esto, que escribió esto, Moshe, ¿cuándo lo escribió? Lo escribió después de salir de Egipto, ¿verdad? Posiblemente en el desierto, o quizá en la llegada o al llegar a Canaán, ¿verdad? Canaán, pero es casi seguro que algunas partes de la Torá, o probablemente el Génesis, la escribió durante los 40 años que estuvieron por el desierto. Entonces, pues ya en ese tiempo se le había revelado a Moshe el nombre del Creador. En todo el Génesis, bueno, no en todo el Génesis, pero en los primeros capítulos de Génesis, en cuanto a las historias me refiero, las historias de los patriarcas, pues el título que más se utiliza es Elohim. Pero ya cuando el tiempo de Moshe,
se le revela a Moshe que su nombre es Yahweh, el nombre de Elohim es Yahweh, Elohim es un título que significa el poderoso. Entonces, por eso él lo pone aquí desde el mismo principio, en Génesis capítulo 2 verso 4. ¿Ok? Verso 5. Wehol siach hasadeh terem, y lleva aretz, wehol esev hasadeh terem, yitzmach, kilohim metir Yahweh. Elohim al haaretz, we Adam ayin la abodet ha-adamah. Y toda planta del campo todavía no estaba en la tierra, y toda hierba del campo todavía no había brotado, porque no había llovido, Yahweh poderoso, sobre la tierra, y no había hombre para labrar el suelo. Eso es una traducción extraliteral del hebreo, ¿verdad? Por eso es que en español pues suena un poco pesada la traducción, ¿no? Un poco rara. Pero es que recuerden que hemos dicho que esta es una traducción literal, palabra por palabra. Por eso se puede llamar a esto una traducción interlineal, aunque está acomodada más bien por versos que por líneas, pero es interlineal. ¿Ok? O sea que está en una etapa, cuando Moshe escribe esto, esa era la etapa, ¿verdad? En que estaba la tierra, no había todavía hierba, no había todavía brotado nada, árboles ni nada, no había llovido todavía sobre la tierra y no había hombre para labrar el suelo, ¿verdad? Recuerden que lo que dijimos antes, que Génesis capítulo 2 es una ampliación del capítulo 1. En el capítulo 1 se describe la creación de manera general, bastante general, de manera bastante limitada, vamos a decir, las explicaciones, no hay mucha explicación. Solamente se dice, pues, esto se hizo, el tal día se hizo esto y lo otro, y se describe lo que se hizo en la semana original. Pero ya el capítulo 2 entonces Moshe se dedica a ampliar un poco, a explicar el por qué y el cómo fueron las cosas, ¿verdad? En esa semana de la creación. Verso 6. We'ed ya'ale min ha'aretz, wehiska et kol pene ha'adama. Y un rocío subía de la tierra y regaba toda la faz del suelo. ¿Ok? Quiere decir que todavía no había hierba, etcétera, pero entonces había un rocío que regaba la faz del suelo, y después de esto fue que Yahweh hizo ordenó lo que habíamos estudiado ya en el capítulo 1, ¿verdad? De crear los animales, primero la vegetación, árboles, etcétera, y animales de todas clases, etcétera. Pues eso vino después, cronológicamente, después de este verso. Quiero hacer aquí una acotación especial con la palabra pene, porque en la edición anterior yo ponía penei, y un hermano me preguntó qué pasa, que a veces digo pene y a veces penei. Eso es un genitivo, ¿sabes? Eso es una palabra en constructo. Entonces, lo que pasa aquí es que eso es una diferencia cultural, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Una diferencia cultural. O sea que algunos judíos dirían en este caso Pene y otros dirían Penei. En Israel hay judíos sefardíes y también hay judíos askenazíes. Sé que aún en Israel hay esa diferencia. Pero los judíos sefardíes o sefarditas, que son los originarios de España y países alrededor de España, dicen Penei. O sea que ellos no dicen Penei porque ellos consideran que la yod en esa palabra, mírenla aquí, en esta palabra que voy a sombrear ahora. ¿Eh? Penei. Se puede decir Penei, está bien, pero los sefardistas dicen no es necesario, porque esa yod, esta letra yod, suena en este caso. Imagínense que no se le hubieran puesto ninguno de los puntitos ahí que representan vocales. Todavía con esa yod, el lector no decía Pení, decía Penei. ¿Eh? Entonces, más recientemente que se dice Penei. Ambas son correctas, ambas formas. ¿Ok? Solamente quería aclarar eso para un hermano que me cuestionó, o más bien me preguntó, ¿verdad? ¿Por qué usaba las dos maneras? Verso 7. Wayitzer Yahweh Elohim es a Adán, Afar minha Adamah, Wayipach beapau Nishmat Chaim
Waihi a Adam Nefesh Haya. Y formó Yahweh el poderoso o Yahweh poderoso al hombre, dice Adán, porque fíjense que Adán aquí tiene el artículo definido. Y ya habíamos explicado antes que cuando la palabra Adán está precedida por el artículo definido, ha, entonces se debe traducir el hombre. No es Adán como nombre de esa persona, sino es un título, el hombre. Polvo. Y formó Yahweh poderoso al hombre, polvo del suelo. Es una traducción demasiado literal, ¿verdad? Debería decir del polvo del suelo para que se entienda mejor. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en alma viviente. Hermanos, mucho cuidado aquí con prestar oído sin censura a algunos maestros, a un hebreo, aunque saben mucho hebreo, porque tergiversan algunas cositas. Algunos maestros, dije, no todos, ellos dicen que, y dan, cuando hacen la descripción de la, ¿verdad? Pues cómo fue creado Adán, porque en Génesis 1 dice que fue creado, pero no explica en detalle cómo fue creado. O sea, aquí es que explican un poquito de detalle. Y ellos dicen que Elohim creó un cuerpo y que después le puso el alma, le insufló el alma, ¿verdad? Y a Adán, entonces, pues, ahora viene a ser viviente, a ser un ser viviente. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, sopló en su nariz aliento de vida. Eso es lo que dice la Escritura. No es que le puso un alma adentro. Al revés, al ponerle el aliento de vida, entonces dice, y fue el hombre en alma viviente. Eso se puede traducir también. Y se convirtió el hombre en alma viviente. O sea que el alma viviente, que es como se dice en hebreo, nefesh hayá, mira acá en la transliteración. Nefesh hayá, alma viviente o alma viva. El alma es la unión del cuerpo con el aliento de vida, que pudiera decirse también con el espíritu. Son sinónimos en este caso. Neshama, mira aquí donde dice Nishmat Hayim, ¿verdad? En hebreo, míralo aquí. O sea, en hebreo con letras hebreas, Nishmat y acá Hayim. ¿Ok? Aliento, eso viene de la palabra Neshama. Neshama no es un alma, Neshama es un soplo, un aliento, el aliento de vida, Neshama. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí está en forma de en constructo, tiene una T al final, eso es lo que le hace un constructo. Constructo quiere decir que es como en griego que se dice, a veces se me olvidan las palabras, aunque las conozco muy bien, ¿verdad? Pero en español es un posesivo, ¿ok? Eh, aliento de. Eso es lo que significa esa T al final. Ah, se me fue el cursor. Eso me pasa cada vez. Esa T final es un posesivo. Genitivo, que se dice en griego, genitivo. ¿Ok? Aquí, así que aquí está la fórmula. Yahweh formó al hombre del polvo del suelo, sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, y entonces el hombre se convirtió en un alma viviente. O sea que el hombre no es que tiene un alma dentro, es que el hombre es un alma. Es importante, hermano, para que entiendan correctamente estos asuntos. Verso 8. Wayita Yahweh Elohim gan be'eden mikedem wayasem sham et ha'adam asher yatzar. Y plantó Yahweh poderoso un huerto en Edén del oriente y puso allá el hombre que había formado. Fíjense que en español todo el mundo dice Edén, ¿verdad? Y está bien, no hay que decir que eso está mal. Está bien, el Edén, así que se dice en español, pero en hebreo se dice Edén, el acento va en la primera E. Edén, bueno, no, eso no es que sea tan importante, ¿verdad? Pero para que vayan aprendiendo los que no saben un poquito de gramática hebrea. All right, plantó Yahweh poderoso un huerto en Edén del oriente y puso allá al hombre que había formado. Eso es sencillito, ahí no hay mucho que explicar. Ya todo el mundo puede entender eso fácilmente. Wayasmach, verso 9.
Wayasmach, Yahweh, Elohim, Minha Adama, Kol Etz, Nechmad, Lemare, no, Lemare, Wetov Lema Achal, Weetz, Hachayim, Betoch Hagan, Weetz Hadaat, Tov Wara, o Tov Vara, también se puede decir Vara, ¿sabes? E hizo crecer Yahweh poderoso del suelo todo árbol, ve que ahora ahora va en detalles, todo árbol agradable para mirar y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea que en el medio del huerto había esos dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Todo se sigue diciendo. Eso vamos a volver atrás un poco, porque eso era, ¿por qué estaba eso ahí? Bueno, el del árbol de la vida era para que comiera Adán y luego Eva cuando fuera creada, ¿verdad? De ese árbol, la fruta de ese árbol, y así pudiera vivir para siempre. Hace poco visitaba yo una congregación local, y mencioné que Adán fue hecho como un ser mortal. Y una persona que precisamente estaba visitando, que no pertenece a esa iglesia, pero me contradijo y dijo, no, Adán fue hecho inmortal. Entonces ahí se desarrolló brevemente una pequeña discusión y yo traté de mostrarle por qué sabemos que Adán fue hecho mortal y no inmortal. Porque si hubiera sido creado Adán inmortal, no habría tenido ninguna necesidad de comer del árbol de la vida. Porque la razón para comer del árbol de la vida es para tener vida eterna. Mientras coma alguien del árbol de la vida, nunca morirá. Tendrá vida eterna. Ya eso solo muestra que Adán fue creado como un hombre mortal. Su vida permanente dependería de que comiera del árbol de la vida. Y por otro lado, el otro árbol, el conocimiento del bien y del mal, pues fue puesto como una prueba, pero más tarde se ampliará un poquito más sobre eso. Verso 10. Wenahar yotze me Eden lehashkot el Hagan umisham y pared wehayale arba'a roshim. Y un río salía de Edén para regar el huerto, y de allí se dividía y venía a ser de 4 cabezas. Claro, las traducciones dicen de 4 ramales, y está bien, porque eso es lo que quiere decir el autor, pero en hebreo se dice cabezas. Eso, los 4 ramales en los que se dividía ese río, pues en hebreo se dice cabezas, pero comprendemos que se refiere a ramales, o sea, 4 ríos que salen de uno solo, ¿verdad? Verso 11. Shem ha-echad pishon hu ha-hosev, perdón, ha-sovev את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב. El nombre del primer río es Pishón, Pishón, que se rodea, dice, toda la tierra de la Jahuilá, donde está el oro. Para esto sería interesante, no lo podemos hacer en este momento, ¿verdad? Pero más tarde podríamos hacerlo, cotejar un mapa del oriente para ver esos detalles de dónde sale ese río, se sabe, porque por lo que vamos a leer después, ¿ok? En el próximo verso. Verso 12. Uzahav haaretz hahi tov sham habedolach eben hashohan. Y el oro de esa tierra es bueno. Allá se encuentran el bedelio y la piedra de ónice. Ese es el shoham, ónice. Verso 13. Weshem anahar hasheni gihon. Hu hasobev et kol eres kush. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este rodea toda la tierra de Cush. ¿Ok? Cush es lo que más tarde se llamó Etiopía. All right. Más o menos ese territorio que ahora se llama Etiopía, eso era la tierra de Cush. Y este segundo río se llamaba Gihón. ¿Ok? Verso 14. Weshem Hanahar Ashelishi Hidekel.
Hujajolech, Kilmat Ashur, We Anahar Harbi y Urat. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este fluye al este de Ashur y el cuarto río es Ferat o Perat. Se puede decir Perat, pero ahí está escrito así en hebreo Ferat. Ok, ahí fíjense que ya hay tres ríos y este es conocido, este último por lo menos, ¿verdad? El cuarto río es Ferat, ese es el Éufrates, que ahora se llama Éufrates, ¿verdad? Gracias al griego. En hebreo se llama Perat. ¿Ok? Y como se sabe ya que ahí dice claramente que uno de esos cuatro ríos o cuatro ramales que salieron del río original, pues se llama Perat o Éufrates, pues entonces ya se sabe dónde era que estaba el Edén. Usted viaja en el mapa, viaja hacia la izquierda, ¿verdad? Siguiendo a contracorriente de ese río y va a llegar al área que ahora mismo está en el territorio de Rusia. Pues por ahí estaba el Edén, de donde salía ese río. ¿Ok? Verso 15. Wayikach Yahweh Elohim et ha'adam, wayanihehu vegan Eden leovda. ¿Ok? Déjame chequear algo aquí. Sí, está bien. Vegan Eden leovda uleshomra. Y tomó Yahweh poderoso al hombre y lo puso en el huerto de Edén. O Edén, ya explicamos, ¿verdad? Que se puede decir Edén también, para trabajarlo y para conservarlo. O sea que el hombre fue puesto en un sitio limitado del planeta. ¿Sabes? Tomó Yahweh el poderoso al hombre, después de haberlo creado, y lo puso en el huerto de Edén o del Edén. ¿Ok? ¿Para qué? Para que él trabajara ese huerto, lo labrara, como dicen otras traducciones, y lo guardara, lo cuidara, lo conservara. Esa es la idea. O sea que seguramente Adán tendría libertad de ir a todas partes del planeta, obviamente, ¿verdad? Se supone. Pero su vida, vamos a decir, su residencia, su vivienda estaría allí, en ese lugar donde había toda clase de árboles hermosos, toda clase de frutas, etcétera, etcétera. Y todo lo que se describe en el capítulo 1 de Génesis, y que aquí va a describir también algo más, pues estaba allí en ese lugar. Verso 16. Waitzau Yahweh Elohim al Adam lemor mikol etz hagan achol tochel. Y mandó Yahweh poderoso al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está. De todo. Claro, había una excepción, pero no la dice todavía en este verso, ¿verdad? De todo árbol del huerto podrás comer. Ahora viene la excepción. ומעז הלהט תוהו ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, morirás. Es una expresión hebrea un poco extraña para el hablante de español, ¿verdad? Porque por eso es que las traducciones generalmente traducen eso ahí, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y se puede traducir de varias maneras, porque el día que comas de él, seguramente morirás. Con toda seguridad morirás. Se puede traducir de varias maneras, ¿verdad? Eso, pero en hebreo, como lo dice, es así, morirás. Y algunos traductores incluso ponen aquí como traducción del hebreo, muriendo morirás. Vamos a traducirlo otra vez. Porque el día que comas de él, del árbol del conocimiento del bien y del mal, muriendo morirás. Otra manera de decirlo, ¿verdad? Morirás. En hebreo se dice mot, míralo acá en la transliteración, mot tamut. Mot es morir. Tamut es el futuro de morir. Morirás. ¿Ok? Pero que también se puede traducir muriendo morirás. A mí me gusta esa traducción de muriendo morirás porque
Es correcta también y porque da un poquito mejor el sentido de qué significa la muerte. En este caso, o sea, lo que quiere decir es que no iba a morir de una vez, porque alguien diría, ¿y cómo cuando Adán comió de la fruta no murió? ¿Mm? Porque la sentencia no implicaba que cuando comiera de la fruta, ahí mismo caería muerto. No, para evitar ese entendimiento, es precisamente que se usa esa forma hebrea y hay que entenderla, que eso significa un proceso. ¿Veo? Es como decir, muriendo morirás. Cuando comas de esa fruta, muriendo morirás. O sea, eso quiere decir, empezarás a morir. Pero es un proceso, en este caso, ¿verdad? Bueno, en el caso nuestro también. Nosotros le puede decir que ya empezamos a morir a cierta edad, ¿verdad? El cuerpo empieza a degenerar, a debilitarse y eso como que es el comienzo de la muerte. Triste decir eso, ¿verdad? Pero esa es la idea que da esa forma verbal de expresarlo. Muriendo, morirás. Ahora, hay otra manera de verlo también. Aunque esa puede ser correcta, la otra no es tan literal, la otra manera de expresarlo o de decirlo o de conceptualizarlo en español es más precisa. Y es como que lo que él le dijo fue, el día en que comas de ese árbol, te convertirás en un ser mortal. ¿Ok? Eso fue exactamente lo que pasó. Adán se convirtió en un ser mortal cuando comió de ese árbol prohibido. No es que iba a caer muerto y que tampoco iba a morir la semana siguiente. No, empezaría entonces el proceso de muerte. La gran diferencia entre Adán y nosotros es la que ustedes ya saben, que nosotros nacemos y si acaso llegamos a 90 años, algunos llegan a 90, y si acaso llegamos a 100 de edad, algunos llegan a 100 y muy pocas personas han pasado un poquito de 100 acá en tiempos modernos. Ah, ahí muere. Pero entonces es porque eso es un proceso. La muerte no, uno no va a morir de una vez así. Bueno, también pasa si a uno le da una enfermedad o un paro cardíaco, uno muere ahí fulminantemente, ¿verdad? Eso es otra cosa. Estamos hablando de una muerte natural, pues es un proceso. La cosa es que, hermanos, este verso demuestra claramente que esa persona que trató de refutarme, ¿verdad? De que diciendo que no, que Adán fue creado inmortal, está equivocado. Este mismo verso prueba que él fue creado mortal y que su vida permanente dependía de comer del árbol de la vida. Por eso fue que lo sacaron del huerto después que pecó, que fue otro argumento que yo puse, ¿verdad? En la discusión. Si era inmortal ya, ¿por qué tenían que sacarlo del huerto? Para que no comiera, lo dice el texto, para que no vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Eso es obvio, hermano, que fue creado mortal por esa razón, ¿verdad? Y la sentencia fue, el día que comas de ese árbol, morirás, te convertirás en un ser mortal. Ahora, y empecé a decir algo que no terminé, la diferencia entre Adán y nosotros es que Adán duró, después de comer del árbol de la vida, bueno, y de ser echado del huerto, no recuerdo la fecha, el número exacto, pero ustedes saben, los que tienen mejor memoria que yo, centenares de años. Y nosotros lo que duramos ahora son 80, 90, 100 años, si acaso un poquito más, pero no mucho más. Mientras que él duró varios centenares de años, que seguramente los estudiantes acá que me están escuchando sabrán y me dirán más tarde el número exacto, ¿verdad? Solo sí recuerdo que más tarde Matushelah o Matusalem duró 969 años, fue el más que duró antes de Noé, ¿verdad?
Y los demás pues están en ese range, como dicen en inglés, ¿verdad? 200, 300, 600, 900, etcétera. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué la raza humana duraba tantos centenares de años al principio, en aquellos tiempos, y ahora no? Obvio, elemental, hermanos. Adán estuvo comiendo del árbol de la vida, no sabemos cuánto tiempo, porque la gente lee ese pasaje, estos pasajes de Génesis y como que piensan como si se hubiera muerto ya, digo, si hubiera comido del árbol de la vida ya la semana siguiente. No, pudo haber estado ahí en el huerto, no sé, es una especulación, ¿verdad? Pudo haber estado 100 años, 200 años, yo no sé, nadie lo sabe, pero aun cuando estuviera, digamos, un mes, un ejemplo, ¿verdad? Estuvo un mes comiendo el árbol de la vida. Si fue un mes, por ejemplo, ¿verdad? Al que estás comiendo un mes del árbol de la vida, ¿qué pasa? Empezaba la semilla de la vida eterna a funcionar dentro de él, ¿ok? Y por esa razón, él duró tantos años y algunos de sus descendientes duraron incluso más que él, porque la raza humana, al salir de las manos del Creador, heredó un potencial de vida inmenso. Tenía una constitución física para durar miles de años, pero por el pecado, pues todo eso se fue al piso, ¿verdad? El plan ese de que durara para siempre y empezaron a morir, se hicieron mortales. El verso de 18. Quizás hay mucho más que se pueda decir de cada uno de estos versos, ¿verdad? Pero siempre trato de ser breve. Ahora, los que están aquí conmigo en persona, en vivo, vamos a decir, en Zoom. Después de mi exposición, siempre se desarrolla una discusión un análisis un poquito más amplio y preguntas y respuestas, y se amplían unas cosas y se explican otras cosas, etcétera. Y esa es la ventaja de estar acá presentes conmigo, hermanos. Los que me están viendo en YouTube, pues solamente tienen esto que yo presento aquí. Los que me acompañan acá en las clases tienen mucho más, reciben mucho más con la discusión esa que se forma después de mi presentación. ¿Ok? Eh, no lo leí. Yo me Yahweh Elohim lo tov yo Adam levado. Eh, ese es lo es el kenegdo. Y dijo Yahweh poderoso, no es bueno que esté el hombre solo, le haré una ayuda idónea. ¿Ok? Está interesante eso. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso es una gran verdad. No es bueno que el hombre esté solo. Debe tener una compañera. Ese es el principio de la vida, establecida por el Creador, no por nosotros. No es bueno, dice él, que el hombre esté solo. Entonces, para remediar eso, pues él dice, le haré una ayuda idónea. Ese es el kenegdo. Ese es ayuda en hebreo, ¿verdad? Y kenegdo es como decir apropiada para él. Se traduce siempre idónea, porque como que es más fácil, una sola palabra, kenegdo sí puede ser idónea, esa es una traducción que casi todos usan los traductores, pero si la desglosamos un poquito, es como apropiada para él. Por eso ese kenegdo, esa parte, esa terminación en O, indica para él, ¿ok? O suyo, o de él. Entonces, viene la mujer a ser creada como una ayuda apropiada para él, adaptada o qué sé yo, o propia o adecuada para él. Y esa es la mujer. Fíjense que, bueno, vamos a seguir en los próximos versos. Verso 19. Pero todavía no describe la creación de la mujer, solamente la menciona, pero ahora hace como un paréntesis. Wayitzer Yahweh Elohim minha Adama kol hayat hasadeh we et kol of hashamayim wayabe el haadam lirot mayikralo wehol asher yikralo haadam nefesh hayahu shemu. Y formó Yahweh poderoso del suelo, esa es la palabra Adama, el suelo,
toda bestia del campo y aquí se me pone un errorcito, pero no lo puedo remediar ahora. Ay, 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 ay. Este, ve, por tratar de remediarlo se me pasó la página. Aquí está. Formó Yahweh poderoso del suelo toda bestia del campo y a toda ave de los cielos y las trajo al hombre para ver qué las llamaría. Y todo lo que llamó el hombre a cada alma viviente, ese es su nombre. Válgame. ¿Qué memoria, qué cerebro, qué capacidad cerebral tendría ese hombre, Adán, para ponerle nombre a todos los animales? Y seguramente llamó a todos los animales por sus cualidades, por sus características, por sus capacidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sabemos los detalles, pero un trabajito que uno como que leyendo eso se imagina que hizo eso en un día o en 2 días. Pudo haber tomado meses, semanas, o qué sé yo, o muchos días en nombrar a todos los animales, ¿verdad? Según iba viéndolos y analizándolos ¿cómo diríamos? Observando su conducta, por ejemplo, etcétera, sus características, pues entonces le ponía nombre. Supongo que fue un proceso bastante largo, pero lo describen así en 2 o 3 palabras y uno se cree que eso fue instantáneo. No, obviamente no puede ser instantáneo. Bueno, nadie sabe, anyway. Verso 18. Wayomer Yahweh Elohim lo tov heyod Adam levado ese lo, ese kenegdo. Y dijo Yahweh poderoso, no es bueno que esté el hombre solo, le haré una ayuda idónea. Ya habíamos visto eso. Ume etz hadaat tov wara lo tohal mimenu, ki beyom aholcha mimenu motamut. Pero ay, perdón, es que estoy dándole el botón que no es. Disculpen, porque está un poco oscuro esto aquí y es que le di para atrás. Perdón. Ok, ahora sí. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולאוב השמיים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא עשר כנגדו. ¿Ok? Y por otra vez habíamos visto esto y llamó al hombre, el hombre nombre a todo animal y al ave del cielo y a toda bestia del campo, pero para el hombre no halló una ayuda idónea. ¿Ok? Ahora sí estamos en tiempo. Guayapel Yahweh Elohim Tardema al Adam, Guayisham, Guayikach, Achat, Mitzal Otau, Guayisgor Basar Tachtena. Y causó Yahweh un sueño sobre el hombre y se durmió. Ahora que va la explicación de cómo fue que lo hizo. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Quiero aclarar aquí un detalle. Bueno, más bien exponer una opinión que algunos rabinos dicen que, ya lo mencionamos algo de eso antes, ¿verdad? El hombre fue creado varón y hembra y lo que hizo el creador fue, entonces lo separó, la parte macho, la de la parte hembra, y ahí fue que creó la mujer. Pero si hubiera sido así, habría que tener que partir el hombre por la mitad. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Ni siquiera es lógico. Y tampoco lo dice la escritura. La escritura dice claramente y con detalle qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. ¿Mm? Puso al hombre a dormir, tomó una de sus costillas. Interesante. Eso es muy específico, hermano. Por lo tanto, esa teoría de que dividió al hombre por la mitad, con la parte va- macho, vamos a decirlo para estar más específico, creó al hombre y con la parte hembra creó a la mujer. Eso suena incluso grotesco. Aquí la escritura dice claramente cómo fue. Tomó una de sus costillas. ¿Cuántas costillas tenemos aquí? Que saben más de fisiología y de esas cuestiones, pues me podrán decir. Una de sus costillas. No dice que sacó la mitad del cuerpo y de allá formó la mitad, la mujer. Una de sus costillas. Es verdad que el hebreo se puede interpretar de la otra manera también, ¿verdad? Pero no tiene sentido. Sin embargo,
el pensar en una de sus costillas, que es un pedazo, un hueso, ¿verdad? Específico y pequeño, pues es mucho más, tiene mucho más sentido. Y cerró la carne en su lugar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el siguiente detalle. Verso 22. Wayiben Yahweh Elohim el Hatzelah Asher Lakach Mija Adam le Isha Wayvieja el Adam. Y convirtió Yahweh poderoso la costilla que tomó del hombre en una mujer y la trajo al hombre. Ahí está. Tampoco da los detalles, obviamente, los detalles específicos de cómo lo hizo, pero lo hizo. Sacó una costilla, cerró la carne otra vez. Después de eso, pues el hombre despertaría. Y entonces de esa costilla que tomó del hombre, formó, ahora, convirtió en una mujer. Y entonces la trajo y se la presentó al hombre, ¿verdad? A Adán. Ok, vamos a ver, verso 23. Wayomer Adam zot hapam etzem me atzamai ubasar mi besari lesot yikare isha ki me ish lukaha zot. Y dijo el hombre, esta es por fin hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se le llamará mujer, porque del hombre fue tomada esta. ¿Ok? eh, en español es muy difícil representar el juego de palabras que hay aquí en hebreo. Por eso es que algunas traducciones en español, especialmente las más antiguas, como Reina Valera, Reina Valera, original, vamos a decir, dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿No? Tratando de repetir el juego de palabras que hay en hebreo, porque en hebreo pues hay ese juego de palabras. ¿Eh? Dice, lo llamó Isha porque del Ish fue tomada. O sea que Isha es la forma femenina de la palabra Ish. Ish es varón, Isha es varona. Si en el lenguaje ese antiguo de Reina Valera sería así, pero como en español ya no se usa esa palabra de varona, pues entonces hay que traducirla mujer, ¿verdad? Creo que en la BIN se traduce de una manera un poquito distinta. Si recuerdo bien, sí. Dice, será llamada o se le llamará hembra porque del hombre fue tomada. Y otra vez es simplemente un intento de repetir o de equiparar el lenguaje español con el hebreo para ver esa concordancia, ¿verdad?, entre una palabra y otra. Pero aún así no es perfecta tampoco, así que nos tenemos que conformar con esta traducción. A esta se le llamará mujer porque del hombre fue tomada. ¿Ok? Eso es lo importante, que fue formada la mujer de una parte del hombre. Y alguien me preguntaba, creo que la vez pasada en la clase, ¿y por qué? ¿Qué sentido tenía ese asunto, verdad? Y me parece que yo expliqué que según el hombre fue formado del polvo del suelo, de la tierra, de este planeta, así, para implicar que el hombre está ligado a este planeta, que este planeta es la habitación permanente del hombre, el ser humano. Cuando digo el hombre, el ser humano. Y por eso al sacarlo de la tierra es como si fuera una metáfora, ¿verdad? Un indicio de que el hombre está ligado a esta tierra como su hogar o hogar. Pues de manera similar, la mujer fue tomada o sacada del hombre para implicar que la mujer está espiritualmente, incluso físicamente, emocionalmente, etcétera, etcétera, ligada al hombre, a su esposo. ¿Tiene algún sentido, verdad? Eso me parece que sí. Por eso fue tomada de una parte del hombre. Y entonces, eso siendo parte del hombre, por eso es como si fueran una sola carne. Cuando se juntan en matrimonio, es que se dice que vienen a ser una sola carne, que también es otra metáfora, ¿verdad?
Verso 24. Al Ken Yaasov Ish et Aviv et Imo Wedabak Beishto Wehayu Lebasar Ejad. Por eso dejará un hombre a su padre y a su madre, es un decreto divino. Dejará el hombre o un hombre a su padre y a su madre y se apegará a su mujer y se vendrán a ser una carne. Mira qué lindo esta palabra. Se apegará a su mujer. Es decir, que el hombre debe estar apegado a su mujer. Qué lindo, ¿no? Ese es el concepto del matrimonio, para estar apegado. No quiere decir pegado, literalmente, apegado, siempre estar cerca de ella, ¿verdad? No dejarla nunca, etcétera. Y vendrán a ser una carne. Otra vez, como decía antes, es como una metáfora, ¿verdad? Porque eso no es literal. No se convierten en una sola carne, literalmente, sino que eso es espiritualmente, emocionalmente, es como si fueran una sola persona. Eso es cuando se llevan bien. ¿Verdad? Porque la realidad en nuestro tiempo es que no siempre eso se cumple, ¿verdad? En el sentido de que a veces no se llevan bien y hay veces que algunos matrimonios que se pasan la vida peleando o si no peleando literalmente, ¿verdad? Sino que no están de acuerdo. Algunos matrimonios nunca están de acuerdo o pocas veces están de acuerdo. Pues eso es una desgracia que suceda, pero bueno, es parte de la naturaleza humana caída, que ha pecado, ha caído en pecado, ¿verdad? Porque lo ideal es esto, que dice ahí. El ideal es que el hombre y su esposa vengan a ser como si fueran una sola persona, en el sentido de estar en armonía, de acuerdo, si no en todo, pues al menos en casi todo, ¿verdad? Para hacer lo más que podamos. Verso 25, que es el último del capítulo 2. Wayu shenehem arumim ha'adam, we ishto, we lo yidboshashu. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban, ¿verdad? La palabra boshé, tiene que ver con vergüenza, con avergonzarse, ¿verdad? En este caso, pues, es un negativo, no se avergonzaban. Eso es en hebreo, lo yidboshashu. No se avergonzaban. Bueno, pues ahí hay mucho que tal vez pueda decirse, pero en realidad este, no me parece necesario, ¿verdad? A ampliar demasiado esto para no hacer muy larga la charla. Pero la realidad es que están en su estado original, el hombre y la mujer. No se avergonzaban de estar desnudos. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones para eso, tratando de buscar la lógica del asunto, ¿verdad? Primero, ellos eran los únicos dos seres humanos en ese momento. Después vinieron más, pero esto se describe en el momento en que ellos pecaron, ¿verdad? Después de haber estado en el huerto por no sé cuánto tiempo, pues de pronto pecaron. ¿Qué quiere decir que pecaron? Que desobedecieron, que comieron del árbol prohibido y entonces ahí perdieron la inocencia, ¿ok? Pero hasta cierto punto perdieron la inocencia en el sentido de que más tarde se avergonzaron, ¿verdad? Pero en este momento dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban, ¿ok? Porque, un momentito, déjame volver atrás un poquito. Ok, porque en este es como si dijéramos en el verso 24, ok, todavía no han pecado. El verso 25, también todavía no han pecado. Por eso dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. No había ningún otro ser humano por allí. Estaban ellos solitos, desnudos. Todos los animales estaban desnudos también. Bueno, desnudos entre comillas, porque los animales tienen un pelo, una pelambre, ¿verdad? Generalmente, no sé si todos, pero casi todos tienen una pelambre o algo que los cubre. Pero en este caso ellos no tenían ninguna, quizás tendrían algunos vellos, eso sí, pero no tenían todo el cuerpo cubierto de pelo, como por ejemplo un oso, un caballo, una yegua, cualquier animal está todo cubierto de pelo. En el caso del hombre y la mujer, no, a pura piel, están pelados.
los dos. ¿Mm? Desnudos, es como se dice ahora, ¿verdad? Y no se avergonzaban, pues, porque supongo yo, o por naturaleza, pues no había razón para avergonzarse. Por eso, sí, por eso que acabo de decir, ¿verdad? Aunque puede que haya otras explicaciones. Por ejemplo, hay quienes comparan esto con un niño. Un niño, 2 años, 3 años, puede andar desnudo por ahí y no se avergüenza. Es más, yo tuve esa experiencia. En mi niñez de, digamos, 4 o 5 años por ahí, vivíamos en un campo y había otras casas, pero yo estaba a menudo desnudo en el patio, jugando con mis amiguitos, 2 o 3 de nosotros desnudos. Y nos avergonzábamos. Recuerdo que una vez un hombre ya o sea, que entró al patio de casa, que era donde jugábamos con bolitas, y me dio una nalgada y dijo, vaya a ponerse ropa. Fue la primera vez que pasó eso y la única, porque para nosotros eso no era nada malo, estábamos desnudos a esa edad. Quiero decir que se usa eso como una comparación de esto que está pasando acá en Génesis 2:25, en el sentido de que el niño cuando es bien pequeño, ¿verdad? Todavía no tiene ese sentido de vergüenza de decir que estar desnudo o estar con ropa es lo mismo para él. Pero ¿qué pasa? Después que aprende, que le dicen que tiene que vestirse y todas las cuestiones, que ya va madurando, entonces sí, tiene que vestirse y no andar por la calle desnudo. Eso tiene que ver con la inocencia, ¿verdad? La inocencia del niño va modificándose al punto de que con el tiempo, pues, pierde esa inocencia natural, normal, y sí, entonces tiene que vestirse porque sí, porque dicen que hay que vestirse. Hablando en términos modernos, ¿verdad? En aquellos tiempos de Adán y Eva no existía ese problema, digamos. Ok. Bueno, hermanos, quizás seguramente hay más que se puede decir. Y ahora en la sesión que sigue, que no la grabamos nunca, la sesión que sigue, porque la reunión dura 2 horas. Más o menos la primera hora tomamos una hora para eso y la segunda hora es para analizar, discutir, contestar preguntas y todo lo que los hermanos presentes quieran hacer, ¿verdad? Y compartir. Y por eso es que reitero la invitación a los que nos están viendo en YouTube de que se alleguen por aquí y si me preguntan, si escriben a hebraica@gmail.com cómo entrar acá a la sala de Zoom, pues le explicamos, le damos el enlace de entrada y pueden acompañarnos. Con mucho gusto los recibiremos. Y es gratis para todos. ¿Ok? Entonces, pues hermanos queridos, con esto me voy a despedir. Les invito también desde ya bueno, no sé, no le puedo decir que sea la próxima semana, pero sí, pero alguna vez vamos a analizar el capítulo 3 de Génesis. Pero por ciertos compromisos que tengo de momento no va a poder ser ya la próxima semana, pero sí le avisaremos para continuar con el capítulo 3 de Bereshit, en el principio, en un principio, Génesis. Así que hasta la próxima, queridos hermanos. Me despido de ustedes. Entonces, Shalom, el poderoso los bendiga.